Buenas noches. Un feliz sábado. Es un privilegio poder mirarlos desde aquí. Se ven tan simpáticos hoy y los veo más cerca también. Y eso me alegra, tenerlos más cerca. Un abrazo cariñoso para nuestros hermanos y amigos que están siguiendo la señal a través de la televisión, a través de la señal de 3ABN, a todos los rincones donde la televisión está llegando. Esta mañana recibí una noticia, me escribieron desde una parte muy lejana del mundo y me dijeron, aquí lo estamos mirando. Y recién yo me di cuenta que estaba saliendo el satélite, así que nos sentimos felices de que podamos llegar a todos los lados. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar, vamos a orar. Querido Padre, queremos darte infinitamente gracias, porque tú nos das el gozo, Señor, de venir en este día maravilloso, este día sagrado, para abrir tu palabra. Señor, aquí estamos como tus hijos, con nuestras luchas y con nuestros temores y nuestras dudas y nuestras preguntas personales, pero muchas veces atrapados en nuestros propios conceptos y muchas veces derribados en nuestra experiencia espiritual. Esta noche queremos que tú nos hables al corazón. Queremos que el poder maravilloso de Jesucristo y de tu Espíritu puedan entrar en nosotros y podamos ponernos de pie, levantar nuestro rostro, no tener miedo de nada, mirar hacia el futuro con esperanza, olvidar nuestro pasado porque tú lo perdonaste. Y Señor, definitivamente ser poderosos en la predicación de tu palabra a otros que no te conocen. Señor, ven y quédate con nosotros. Y como hemos cantado, cambia nuestra vida también. En el nombre de Jesús. Amén. Ezequiel, el capítulo 1, Ezequiel capítulo 1, los versículos 1 al 3, Ezequiel capítulo 1, versículos 1 al 3. Allí encontramos la siguiente declaración. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. El versículo 2. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Profeta y sacerdote. Un profeta y un sacerdote. Solo que estaba experimentando el momento más terrible de su historia. Junto con los otros príncipes del pueblo de Israel, habían sido humillados por el exilio, habían sido tocados por la esclavitud y habían sido deportados. Y junto al río Quebar, allí había una comunidad de hebreos que lamentaba su triste condición de esclavos. Lloraban su condición, lamentaban su triste condición, lamentaban su triste situación, y en medio de sus lamentos y en medio de sus recuerdos gratos del pasado y en medio de su angustia, Ezequiel, el príncipe de Israel, sacerdote y profeta, escucha estas palabras. Versículo 3. Vino la palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Y él dice, vi visiones de parte de Dios.
En una condición como esa, lamentable, triste, de llanto, de sufrimiento, de angustia, de temor, de duda, de deportación, de esclavitud, lejos de la patria, angustiado por el alejamiento y ahora triste y sufriendo. En medio de esa situación de lamento, de llanto, del corazón profundamente herido y de la soledad por el alejamiento, vino la palabra de Jehová. No importa dónde estés, no importa lo que hagas, no importa tu pasado, no importa el río Quebar, no importa tus lamentos, no importa tus lágrimas, no importa tus luchas o tus dudas, la palabra de Jehová te alcanzará, te alcanzará. Porque Él tiene un propósito: sacarte del río Quebar. Y lo emocionante de este pasaje es que dice: vi visiones de Dios. ¿Se terminó tu capacidad de soñar? Ya no tienes más sueños. Se acabaron tus ilusiones. Ya no hay más capacidad de soñar. Dios, el poder de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo te devuelven esa capacidad de soñar. Si tú piensas que ya no hay nada, que todo está terminado, que solamente es llanto y sufrimiento, y que estás junto al río Quebar, solo queriendo morir, desesperado, echándote al abandono total, allí escucharás la palabra de Dios, allí oirás el mensaje de Dios. No importa del polvo de la tierra, te levantarás, te pondrás de pie, levantarás la frente, porque no serás tú, será el poder maravilloso de la cruz del Calvario que emana para darte poder en tus lágrimas, en tus luchas, en tus dudas y en tus angustias personales. Cristo tiene poder. Él puede hacerlo. Él puede tomar los pedazos de tu vida y puede armarlos como un rompecabezas de nuevo, porque Él es mucho más grande que nuestros problemas. Junto al río Quebar de la vida, puede ser que hayas pasado mucho tiempo allí, a tal punto que puede ser que nos acostumbremos a vivir en el río Quebar. Allí un grupo de proscritos, de hebreos esclavizados, que habían perdido la esperanza de volver al hogar, que habían perdido la esperanza de vivir, que habían sido desarraigados de la familia, que habían hecho pedazos sus pueblos y naciones, un grupo de proscritos arrancados de su propia seguridad, ahora tenían otra vez en su corazón, de vuelta en su vida, la esperanza de vivir, la esperanza de levantar el rostro, la esperanza de caminar sin ser esclavos, la esperanza de cambiar los grilletes de las cadenas por la libertad que solo el poder maravilloso de Dios puede dar, la esperanza de poder reconstruir todo de nuevo, la esperanza de empezar otra vez, la esperanza de unir todo otra vez y empezar de nuevo. Si nos equivocamos por alguna razón, no tengas miedo, puedes comenzar de nuevo. Si estás en el río Quebar llorando, seca tus lágrimas, porque Cristo está allí para secar tus lágrimas y sanar tu corazón herido. Si fracasaste una vez, no te desanimes, ponte sobre tus pies, porque allí está el maravilloso y extraordinario Dios, buscándote, llamándote, para hacerte otra vez un príncipe de la casa de Israel y devolverte la investidura de príncipe de la casa de Israel, de darte el privilegio de ser sacerdote y profeta de nuevo, de no quedarte allí solo luchando, tú solo luchando. Levántate del río Quebar. Pero ¿cuál es el propósito por el que Dios fue hasta Ezequiel? ¿Por qué Dios lo buscó a Ezequiel? ¿Qué quería Dios con Ezequiel? ¿Por qué particularmente a él?
si la esclavitud era inminente y si parecía que no había solución, el pueblo había sido relegado de tal manera que no había sido opacado de tal manera que no había más esperanza. ¿Por qué a Ezequiel? ¿Por qué? Capítulo 2, versículos 1 al 3 del libro de Ezequiel. Me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies, hablaré contigo. Y él dice, luego que habló, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Dice la Biblia, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que hablaba. ¡Qué maravilloso! Y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel. Tres cosas ocurren en esta manera como Dios interviene en la vida de un ser humano. Lo encuentra en el río Quebar, llorando, desesperado, angustiado, con su vida hecha pedazos, con su hogar hecho pedazos, con los hijos totalmente hechos pedazos, con una familia partida en 1000 pedazos. Lo encuentra allí, lo busca y le dice con toda sinceridad, pero con toda autoridad: hijo de hombre, ponte sobre tus pies. Tú no has sido creado para arrastrarte por el polvo de la tierra. Tú no fuiste creado para ser una miseria del mundo. Tú no fuiste creado para ser el hazmerreír de todos. Tú fuiste creado para ser un príncipe de la casa de Israel. Tú fuiste creado para ser un sacerdote y profeta. Ponte sobre tus pies. Ánimo, ten ánimo, levántate, levántate, levántate. No te quedes allí, ponte sobre tus pies. Y la Biblia dice que cuando él se puso sobre sus pies, entró el Espíritu en él. El Espíritu de Dios entró en él. Y hermanos, cuando el Espíritu de Dios entra en la vida de una persona, no hay límite para ese individuo, porque el Espíritu de Dios transforma el corazón de adentro hacia afuera, transforma la vida de adentro hacia afuera, aplica el sacrificio de Cristo dentro de la vida y nos prepara para una misión mucho más grande que estar llorando y sufriendo y lamentándonos por nuestra condición. El Espíritu Santo entró en la vida de Ezequiel. Y más adelante ustedes han escuchado este pasaje, porque lo hemos repetido muchas veces. Él dice: no con ejército ni con fuerza, sino ¿con qué? ¿Con qué? Con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos. Ese Dios poderoso de los ejércitos dice: ponte sobre tus pies, voy a hablar contigo. Y el hablar contigo significa: voy a poner el Espíritu. Y Ezequiel reconoce eso y dice: el Espíritu de Dios fue sobre mí. El Espíritu Santo. Capítulo 3, versículos 1 al 3. ¿Para qué? ¿Cuál es la razón? ¿Hay una razón específica? Versículo 1 del capítulo 3. Me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca, y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre, llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue a mi boca dulce como la miel. Y luego me dijo: hijo de hombre, ¿qué cosa? Ve y habla. Ve, porque yo te he devuelto el privilegio de ser sacerdote y profeta. Ve, porque ahora eres príncipe de la casa de Israel. Ve, porque fuiste salvado por el poder maravilloso de Dios. Ve, porque fuiste perdonado por la misericordia de Él. Toma tu lecho y anda. Toma tu lecho y anda. Vete a tu casa y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Vete y no peques más. Ve.
El mensaje de Cristo es el mensaje del Antiguo Testamento, pero el mensaje implica un ciclo completo. Es incompleto cuando simplemente he sido sacado del río Quebar, mis lágrimas fueron sanadas, mi corazón fue sanado, he sido sanado y transformado por el poder de Dios, me pone sobre los pies, me da el Espíritu Santo, pero ¿para qué? Para que vaya y le cuente a otros cuán grandes cosas el Señor ha hecho conmigo y cómo ha tenido misericordia de mí, cómo me sacó de esa condición triste y lamentable en la que yo estaba. Allí estabas en el río Quebar, no estás más allí. Saliste del río Quebar con el único propósito de salir al encuentro de aquellos a quien tú tienes que alcanzar en el nombre de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento, específicamente en Apocalipsis, el capítulo 10 y el versículo 11, encontramos esta referencia de nuevo y dice: y me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Tienes que hablar a los pueblos, a las naciones, a las lenguas, a los reyes. Tienes que tomar tu papel de sacerdote y de profeta otra vez. Fuiste sacado del río Quebar, tus lágrimas fueron enjugadas, tu corazón fue llenado con el poder maravilloso del Espíritu Santo. El Señor hizo milagros en tu vida, Él te transformó, llenó tu soledad, sanó tu corazón herido. ¿Para qué? Porque es necesario que profetices otra vez, porque es necesario que tomes este libro, versículo 10. Tomé el librito en la mano del ángel y lo comí, y era dulce a mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó en mi vientre. Ezequiel habla de este libro y dice: comí este rollo que fue dulce, para que no se convierta en una experiencia amarga. No solamente necesitamos lamentarnos de nuestra condición, sino que necesitamos ponernos sobre los pies y necesitamos que el poder del Espíritu Santo nos dirija, nos conduzca y nos anime en la tarea de compartir con otros el mensaje de salvación. Ve, en el nombre de Jesucristo, ve. Y será predicado este mensaje para anunciar al mundo. Entonces vendrá el fin. El evangelio será predicado a todos por el poder de la palabra, pero por tu palabra como mensajero irás y compartirás con otros este mensaje de salvación. Hijo de hombre, come lo que hayas. No quieres volver al río Quebar de nuevo, tienes que alimentarte. Lee la Biblia. La Biblia no está para solo repartirla o para mirarla, sino para leerla. La oración no es simplemente para hablar de ella en una semana de reavivamiento, es para orar. Y no necesitamos simplemente tomar estos dos elementos como un aspecto de un reavivamiento sin sentido, sino que tiene que tener un reavivamiento que tiene un final feliz. El hombre que fue rescatado del río Quebar, el hombre que fue sacado de sus luchas y de su esclavitud, el hombre que fue levantado del polvo de la tierra, el hombre humillado, esclavizado, que ahora se pone sobre sus pies y el Espíritu de Dios es sobre él, es el hombre que irá y predicará el mensaje de salvación, porque es un hombre transformado por el poder de Jesucristo, y en el nombre de él y por el poder del Espíritu Santo anunciará el mensaje a otros. Esa es la iglesia que nosotros esperamos para este tiempo. Esa es la iglesia maravillosa que tiene la oportunidad, porque dice: es necesario otra vez. Si nos equivocamos una vez, puede ser otra vez. Si nos equivocamos una vez, tenemos la posibilidad de hacerlo de nuevo. Pero no importa cuál sea nuestra condición o la situación en la que nosotros estemos junto al río Quebar, no importa cuán grave, cuán terrible,
cuán angustiosa sea, el poder maravilloso de Dios te tomará del lugar donde estás, te sacará de allí y te dirá: hijo, tú eres un príncipe de la casa de Israel, eres sacerdote y eres profeta. No puedes quedarte aquí lamentándote sobre tu situación y condición. El mundo te espera. Randy Maxwell, que escribió acerca de si mi pueblo orara, pone una frase que a mí me llama poderosamente la atención. Dice: el mundo duerme en las tinieblas, pero muchas veces la iglesia duerme en la luz. El mundo duerme en las tinieblas, pero muchas veces la iglesia está durmiendo en la luz. ¿Qué es más terrible? ¿Dormir en las tinieblas o dormir en la luz? Yo tengo la luz, pues el Señor ya me sacó, me sacudió en el río Quebar. Ya dejé de ser un proscrito, ya no soy más un esclavo. Conozco la cruz del Calvario, sé del poder maravilloso que esa cruz puede hacer en el corazón humano. Sé cómo me puede transformar y perdonar. Sé cómo Dios me ha transformado y me ha perdonado. Cómo me sacó y me rescató de las calles y me puso en el banco de la iglesia. Cómo ese Dios maravilloso transformó mi vida. Señor, entonces, si sé eso, no puedo quedarme a dormir aquí en medio de lo que yo sé, en medio de la luz. Tengo que salir para anunciar, porque hay un mundo que está muriendo y está durmiendo, y está muriendo y durmiendo en las tinieblas. Podemos levantarnos para ir a ese mundo, y tenemos que hacerlo, y hacerlo rápido y pronto. Un día yo estaba sentado en mi oficina y llegó un muchacho de más o menos unos 20 años. Yo no lo conocía. La secretaria me dice: pastora, y hay alguien que lo está buscando. Pero el muchacho que lo está buscando dice que no lo conoce. Y evidentemente usted tampoco lo conoce a él. Le digo: ¿qué es lo que él necesita exactamente? Hablar con un pastor. Entonces que vaya y que hable con el pastor de Miraflores, que está aquí cerca, a una cuadra. Dice que ya fue para allá y de allá lo mandaron para acá. Ahora, usted es el único pastor que hay aquí en la oficina, todos los otros salieron. ¿Usted lo puede atender? Sí, puedo atenderlo, con mucho gusto lo voy a atender. Llegó un chico delgado, alto, con el rostro de preocupación y de angustia. Empujó la puerta de la oficina y me dijo: usted no me conoce. Yo tampoco lo conozco. Pero lo único que yo quiero es hablar con usted y quiero que me escuche. Cuando yo era niño, tenía apenas 10 años, perdí a mi padre. Mi madre se volvió a casar. Mi madre se volvió a casar. Solo que mi madre escogió mal. Porque mi madre escogió un hombre perdido, borracho, golpeador. Y un día ese hombre borracho y perdido vino y abusó de mí. Yo salí desesperado de casa, corriendo. Mi madre no supo más de mí. Llegué aquí a Lima, a la gran capital. Las luces, los colores me marearon. Yo no sabía dónde ir. Tomé un bus que decía a Lima y llegué aquí. Tenía apenas 11 años. Caí en manos malas, malísimas. Tal es así, pastor, que un día yo me empecé a poner ropa de mujer de noche y ropa de hombre de día. De noche era mujer, de día era un hombre. Pero un día no me interesó nada
que ni de día ni de noche perdí la vergüenza de todo. Y caminaba como un hombre transformado en una mujer. Ahora, ¿sabe por qué he buscado un pastor adventista? Porque cuando yo era niño, tenía apenas 8 años, mi mamá me dejaba ir a una iglesia adventista que estaba enfrente. Y mi maestra ponía en mi cabeza que hay un Dios maravilloso que te puede sanar. Hay un Dios maravilloso que te puede salvar. Hay un Dios extraordinario, y eso todas las veces lo he repetido, y una y otra vez y otra vez, y he estado repitiendo una y otra vez. Tantas veces he pasado delante de esta iglesia, tantas veces, muchas veces me he querido bajar de los carros en los que yo pasaba, y quería bajar y gritar y decir: Señor, por favor, perdóname, ayúdame, pero no tenía el valor para hacerlo. Hace 3 días atrás, la policía hizo una redada, una batida, recogió a todos los homosexuales de la calle y me recogieron a mí, porque yo estaba en una esquina prostituyéndome. Y el comandante del puesto dijo: no los podemos poner en la cárcel porque no tenemos ningún delito de que acusarlos. Pero una cosa le dijo al sargento: lleve a todos estos al hospital y que le hagan una prueba de sangre y que ellos vayan a recoger sus resultados. Ese fue el castigo que les dieron. Por eso él estaba allí sentado en mi escritorio, en mi oficina, porque había recibido esa mañana el resultado del examen. Porque el resultado del examen decía que él era positivo. Porque el médico lo miró directo a los ojos y le dijo: muchacho, te vas a morir y no tienes esperanza. Y si crees en algo o crees en alguien, encomiéndate, porque de aquí para adelante todo es muerte y sufrimiento. Tomé mi bicicleta, corrí por todos lados y me acordé que un día pasé por este lugar y vine aquí desesperado. Toqué la puerta de esta iglesia para ver si alguien podía abrirme y hablar conmigo. Toqué una y otra vez. Y una persona que era el guardián dijo: si vas a la esquina, en la esquina hay una oficina, allí te pueden atender. Por eso estoy aquí, pastor, porque me voy a morir, porque no sé qué hacer. Pero si mi maestra tenía razón cuando yo era niño, entonces Dios me podrá perdonar, ¿sí o no? Dios puede hacer por mí lo que yo estoy dispuesto a pedir, ¿sí o no? Dios me puede sacar del río Quebar, ¿sí o no? Dios me puede sacar de mis lágrimas y mis luchas, ¿sí o no? Dios puede levantarme del polvo y hacerme otra vez sacerdote y profeta, ¿sí o no? Dios puede enjugar mis lágrimas, Dios puede sanar mi corazón herido, Dios puede sanar mis traumas del pasado, Dios puede sanar mi vida, ¿sí o no? Dígame si es cierto o no, si funciona o no, o es una simple teoría de púlpito o de plataforma. Dios puede hacerlo, ¿sí o no? Yo me puse de pie, abracé a ese muchacho y le digo: vamos a orar, porque Dios sí tiene una respuesta para ti. Y me dijo: pastor, no importa, porque yo sé que voy a morir, pero a partir de este momento, cuando yo me ponga sobre mis pies, quiero que el Señor haga una transformación en mi vida. No más calle, no más prostitución, no más transformación, no más pecado, porque creo en Dios y creo que Él puede cambiar mi vida y transformar mi corazón. Creo que Él puede sanar mis traumas y creo que Él puede sanar mis heridas. Ese muchacho fue a una de nuestras iglesias en Lima Metropolitana.
Y en alguna iglesia de Lima metropolitana hay un muchacho que solamente tiene el recuerdo de una vida pasada, pero tiene una vida feliz. Que formó un grupo de teatro lindo y maravilloso. Y con ese grupo de teatro salía a las calles y predicaba el mensaje de salvación. E iba a las esquinas por donde muchas veces había pasado él y rescataba a otros y ponía en el corazón de ellos esperanza, ánimo. Y les decían: ponte sobre tus pies, hay un Dios maravilloso que tiene poder para salvarte. Él sabe que va a morir y toma un montón de pastillas cada mes, pero sabe que cuando muera resucitará, porque este cuerpo que se va envejeciendo poco a poco y que por el pecado tendrá que descender a la tumba, si crees en Cristo no quedarás allí, sino que resucitarás. Y esa esperanza maravillosa no te la puedes callar, tienes que compartirla con otros. Si Cristo te sacó del río Quebar, no puedes quedarte en silencio, no puedes ser impasible. Tienes que levantarte, el Espíritu de Dios entrará en ti, el poder maravilloso de Dios te tomará y entonces tienes que ir y decirle a otros lo que Cristo ha hecho contigo, cómo ha tenido misericordia de ti. Qué maravilloso Jesucristo es ese, que no mira nuestros errores, sino lo que llegaremos a hacer con el poder maravilloso de su Espíritu. Qué maravilloso Cristo que perdona mi pasado, que si tengo miedo del futuro me toma de la mano y me hace cruzar la calle. Qué maravilloso Dios que aunque esté abatido, lamentándome en el río Quebar, me dice: hijo de hombre, ponte sobre tus pies, mi espíritu entrará en ti y ve y cuéntale a la casa de Israel lo que tienes que contarle sin miedo ni temor. Habla de tu experiencia, cuéntale lo que ha pasado contigo. Alimenta tu vientre con este rollo. Ora. Entonces vendrá un reavivamiento cual nunca hubo desde los tiempos apostólicos hasta hoy. El mundo conocerá que saliste de la esclavitud del río Quebar y que fuiste al encuentro de las multitudes que están durmiendo en las tinieblas. Cuando mi esposa tenía 15 años, evidentemente yo no la conocía, ella vino a la iglesia y se bautizó, conoció la iglesia. Junto con ella vino una amiga de ella, del colegio. Mi esposa fue a estudiar a la universidad donde nos conocimos y su amiga se quedó allí. Solo que su amiga nunca había entrado completamente a la iglesia. Siempre más o menos. Nunca quiso salir completamente del río Quebar, más o menos. Me gusta aquí, más o menos. Un día esa chica le dijo a mí, a la que ahora es mi esposa, le dijo: Mary, Merito, le decía. Mi esposa se llama Meridiana, pero le dijo Merito. Estoy embarazada, tengo 15 años. Mis padres no saben. La iglesia tampoco. Dime, por favor, ¿qué hago? Ora por mí, ora. Y ella le dijo: mira, yo creo que tus padres tienen que saber. Y cuando fue y contó a los padres decidieron que ese niño no debía nacer. No nació. No eran cristianos, no había ningún principio allí. Dijeron que no nazca y no nació. Eso en la cabeza de una niña de 15 años
en la cultura y la condición en la que nosotros vivimos, creó un trauma total, completo en la cabeza de esa chica. Una vez, dos, tres, y cada vez venía y decía: oren por mí, oren por mí, oren por mí. Cuando mi esposa llegó a la universidad, nos conocimos, nos casamos. Esa es otra historia aparte que algún día se las voy a contar, que es muy bonita. Y nos fuimos a trabajar a nuestro primer distrito misionero. Y una mañana suena el timbre de casa y era una chica que yo no conocía, que estaba con 2 maletas en la puerta. Y me dijo: ¿tú eres el esposo de Mary? Sí. ¿Ella está? Sí. Quiero hablar con ella. Le digo: hay una chica allí que quiere hablar contigo. Hay alguien que quiere hablar contigo. Y ella salió y se abrazaron. ¿Y sabe lo primero que dijo ella cuando se encontró con mi esposa? Ora por mí. Otra vez. Por favor. La recibimos en casa. Al día siguiente fuimos a visitar a una hermana de mi esposa. Y ella fue con nosotros. Nos descuidamos en un instante. Subió por el 2º piso, abrió la puerta del balcón, miró el suelo y se lanzó. Cuando nosotros escuchamos los gritos, salimos para ver allí un pobre ser humano totalmente quebrado. Vino la ambulancia, la policía, los bomberos, la llevaron al hospital. Cuando hablamos con el médico dijo: va a sanar, físicamente va a sanar. Va a cojear de la pierna izquierda, va a tener un corte en la cara, no va a tener 2 dientes. Casi por el ojo va a tener una cicatriz, va a sanar. Pero el médico me llamó a un lado y me dijo: hay una cosa, que esta chica no va a sanar. Hay algo en el corazón que necesita ser sanado. Pero el médico me dijo: yo no la puedo ayudar. Yo fui a hablar con ella. Apenas hacía 2 días que la conocía. Y hablamos y hablamos y hablamos. Cuando se sanó físicamente, totalmente, ella me dijo: llévame a un hospital de enfermos mentales. Fue a parar con el psicólogo, después con el psiquiatra. De allí salió después de 6 meses, volvió a casa y cuando se despidió de nosotros dijo: oren por mí. Toda la iglesia puede estar orando por ti. Todos pueden estar orando para que tú salgas del río Quebar. Todos pueden estar orando para que te pongas sobre tus pies. Todos pueden estar orando para que el Espíritu de Dios entre en ti. Todos pueden estar orando para que tú tomes tu Biblia de nuevo y te enamores apasionadamente de la Biblia. Todos pueden estar orando para que tú vuelvas a tu experiencia espiritual de nuevo y otra vez empieces a vivir. Todos pueden estar orando por ti, pero si tú no quieres cambiar, no sucederá más que lamentación y tristeza. Tienes que querer cambiar. Tienes que querer que el poder del Espíritu Santo entre y transforme la vida, y tienes que dejarlo entrar. Recibimos un telegrama en ese tiempo, porque no había fax, ni correo electrónico, ni Messenger, ni cosa parecida. Un telegrama que decía: los padres de ella, que no eran sus padres, decían: María Elena murió. Mi esposa sintió en el corazón esa noticia. ¿Cómo es que esta mujer puede morir? ¿Cómo sin esperanza? ¿Cómo es que puede morir allí en las puertas de la salvación? Dios no tiene poder
No puede obrar Dios milagrosamente en el corazón de un individuo. No puede sacarlo del río Quebar, no puede ponerlo sobre sus pies, no puede poner el Espíritu en él, no puede volver otra vez a vivir, no puede ser un cristiano poderoso y maravillosamente extraordinario. ¿Cómo es que no puede levantarse? Nos quedamos con eso en el corazón. 2 años después fuimos invitados para dictar una semana de oración en una ciudad lejos de Lima, a 1 hora y media, en la selva de Perú, en Iquitos, allá al otro lado. 40 grados de calor, 38, 39 grados de calor. Y cuando cruzábamos del auditorium, de hablar con los jóvenes para ir al colegio, al otro lado, vimos a una mujer tendida en el suelo, en harapos, irreconocible, quemada por el sol, que abrió los ojos y le dijo a mi esposa: por favor, Merito, ayúdame, ora por mí. Mi esposa se electrocutó y corrió delante y me dijo: ahí está, no murió. María Elena está ahí, no murió. Sus padres dijeron que había muerto porque no la querían, la sacaron de casa. Para ellos murió. Cuando tú mueres para el psicólogo, mueres para el médico, mueres para tus padres, mueres para la sociedad, para Dios no estás muerto. Para Dios estás vivo. Para Jesucristo no hay nada imposible. Para Él estás vivo. Y en el nombre de Jesucristo ponte sobre tus pies. El Espíritu de Dios entrará. Ve y cuenta cuán grandes cosas hace el Señor contigo. Y te rescatará de las cadenas. Preguntamos y los hermanos nos dijeron: esta es una loquita que viene todos los sábados, que se pone en la puerta, que no entra, solo viene a la hora del sermón, escucha el tema y se va. ¿Hasta cuándo vas a estar solo queriendo entrar y no entras completa y totalmente? ¿Hasta cuándo solamente vas a estar mirando de lejos y no te quieres comprometer completa y totalmente? ¿Hasta cuándo vas a querer vivir en medio del río Quebar sin querer salir de allí? ¿Hasta cuándo vas a sufrir solo y llorar solo? ¿Hasta cuándo vas a estar allí en tus cosas, empecinado en lo que te gusta? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Solo escuchando de lejos, sin compromiso alguno, sin tener un compromiso total. ¿Hasta cuándo? Entonces nosotros hablamos con ella y dijimos: Dios, esta oportunidad no se tiene que pasar. Esta es tu última oportunidad para salir de la esclavitud del río Quebar ahora. Y cosa maravillosa, Dios es poderoso. Él la sacó de allí, la puso en el banco de la iglesia. Y empezó una revolución con su testimonio extraordinario. Y habló a otros del mensaje de salvación, del mensaje poderoso que Cristo puede dar. Cristo te quiere sacar del río Quebar y quiere poner su espíritu en ti. Y tú no te puedes quedar allí. Seca tus lágrimas. Eres el príncipe de la casa de Israel. Ponte de pie.